Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. Separado de ti, no soy nada, no, alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. Hola hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar con una oración, amén. Señor Jesús, en esta hermosa tarde te agradecemos, Dios, por la oportunidad que nos das nuevamente, Señor, de poder oír tu palabra, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo sea, Señor, tocando nuestras vidas, nuestro corazón, Señor, y que tú seas hablando, Señor Jesús, y que, Padre, podamos ser oidores, pero también hacedores de lo que tú hoy nos quieres hablar, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que tú tomes en control este tiempo, Señor, y que tu nombre sea glorificado, bendito Rey. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos, como tal, no es una predicación, sino como una pequeña enseñanza. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias ahí en 1 Corintios 13:13. Y si a ustedes les gusta anotar, pues acérquense una libreta, para hacer sus anotaciones, porque en este día vamos a ver muchas citas. Entonces abran sus Biblias en primera de
Corintios. Primera de Corintios. No sé qué dije al principio. 13:13. Dice así. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El título de esta palabra es: no debes prescindir de estas cosas. El Hijo de Dios no debe desatenderse, hermanos, de la fe, de la esperanza y del amor. El prescindir significa omitir, dejar algo a un lado, desatenderse. Por eso es que esta prédica se llama no debes prescindir, no debes de omitir lo que es la fe, la esperanza y el amor. No te debes desatender, porque muchas veces desatendemos algunas cosas en nuestra vida. Y así como a veces en la vida cotidiana desatendemos ciertas cosas y se van acumulando o a veces, por ejemplo, si descuidamos en la cocina el dejar de hacer cierta limpieza en algún mueble, se va haciendo cochambre, se va atrofiando los muebles. Entonces, si nosotros nos atendemos de estas cosas, también en nuestra vida espiritual se va atrofiando algo en nuestra vida. Entonces, por eso hoy el tema de hoy es no prescindas de estas cosas, que es la fe, la esperanza y el amor. El prescindir es como decir algo así, hermanos: no lo necesito, no necesito de estas cosas. Por el contrario, hermanos, la palabra contraria a prescindir es imprescindible. Y eso significa que es indispensable. La fe es indispensable. La esperanza es indispensable a nuestro diario vivir. El amor, pues, es mucho más indispensable, porque dice aquí que de estos tres el mayor es el amor. Entonces, necesitamos nosotros no dejar a un lado estas cosas. Y como hijos de Dios, yo creo que sí hay cristianos, hay hijos de Dios que empiezan a descuidar y a desatender estas áreas en su vida. Entonces, como les decía, imprescindible es que es indispensable, absolutamente necesario. La fe, la esperanza y el amor son absolutamente necesarias en nuestro caminar con el Señor. Un ejemplo, por ejemplo, hermanos, es el agua. Es imprescindible para todo ser vivo. Nosotros no podemos, o cualquier ser vivo no se puede mantener sin el agua. Necesita el agua, es absolutamente necesaria el agua para vivir. Así, para nosotros la fe, la esperanza y el amor son absolutamente necesarias para nuestro diario vivir. Estas tres cualidades, hermanos, son necesarias para este tiempo y para todo nuestro peregrinaje en esta tierra. Y es para que nosotros podamos ser salvos, aunque dice la Biblia que por gracia somos salvos, ¿verdad? Pero estamos siendo salvos porque tenemos que llegar al reino de los cielos, y ahí es donde se va a culminar nuestra salvación. Comenzando, hermanos, por la primera, me voy a ir un poco rápido porque les digo que como es un estudio y estudiar cada una de estas palabras, pues aunque ya las hemos estudiado muchas veces en la iglesia, pues a veces el Señor nos hace recordar las cosas, ¿verdad? Entonces me voy a ir un poco rápido para que podamos analizarlas con tiempo todas. Entonces vamos a comenzar por la fe. La fe es la confianza, es creer, es fidelidad, es seguridad, convicción en la veracidad de Dios. La fe, hermanos, nuestra fe como hijos de Dios está basada en un convencimiento de pruebas, ¿sí? Es un convencimiento basado en pruebas. Porque nosotros podríamos preguntarle a la gente que si tiene fe, y ellos dicen que tienen fe, pero ¿en qué están teniendo fe? ¿Su fe está basada en pruebas? Nuestra fe que nosotros tenemos es un convencimiento basado en pruebas, en que ya la palabra de Dios nos da testimonio de lo que Dios es y de lo que Dios hace.
Entonces, no solamente la palabra de Dios, sino cada uno de nosotros es un testimonio de que poniendo la fe en Dios resulta para una prueba, ¿sí? Entonces, primero en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, cuando yo digo, me voy a acercar a Dios, o yo creo que hay un Dios, tengo que creerlo, tengo que confiar, tengo que estar convencido de que Él es real, de que Él existe, pero ese convencimiento está basado ¿en qué? En pruebas. Y que también dice que es galardonador de los que le buscan. ¿Usted sabía, hermano, que para orar se necesita fe? O sea, aquel que no, a veces no se acerca en oración a Dios es porque no tiene fe. Pero para orar necesitamos fe. Por eso es que nosotros al orar y nos estamos acercando a Dios, pero cuando yo estoy orando no solamente son palabras como nos han explicado, como un rezo, o no hablamos unas palabras repetitivas, sino estamos hablándole palabras que realmente sabemos que Dios nos está escuchando, que realmente sabemos que Dios está oyendo cada una de nuestras palabras. Entonces, para orar, hermanos, se necesita fe. Para hacer todo lo que hacemos en las cosas de Dios necesitamos fe. Necesitamos fe. La fe es imprescindible. La fe es absolutamente necesaria para activar las palabras de Dios en nuestras vidas. Es importante y en este tiempo y durante el año pasado, analizando muchas cosas, hermanos, a veces queremos que porque tenemos fe, Dios tiene que actuar como nosotros creemos que debe de actuar, pero eso no es fe. Fe es dejar las cosas en manos de Dios y creer lo que está escrito en su palabra. Entonces, a veces nosotros, hermanos, vamos a la palabra, leemos una escritura, pero de esa escritura tomamos ciertas cosas y las creemos y se activan en nuestra vida, porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero la siguiente cosa que viene después de lo que yo a lo mejor creí, ya no la creo. Y es ahí donde no se puede vivir así, ¿verdad? No podemos decir que tenemos fe y nada más tomar ciertas palabras y otras rechazarlas. Entonces, lo único que puede limitar, hermanos, la eficacia de la palabra de Dios es la incredulidad. Para que nosotros podamos activar las palabras de Dios, entonces necesitamos fe. Para que estas palabras se hagan vivas en nosotros, necesitamos creer. Creer que este libro fue escrito por Dios, que fue escrito por hombres inspirados por Dios, pero que todo lo que ellos escribieron son palabras fieles de parte de Dios y que Él las va a cumplir. Entonces, lo que a veces decimos, híjole, es que yo leo y veo y nada más nos enseñan a declarar o a confesar, no es por lo que hables, sino que tú creas lo que la palabra de Dios dice. Entonces, en Hebreos capítulo 4, versículos 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Yo quiero que pongan mucha atención en este capítulo, hermanos, es muy hermoso lo que dice, porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos. ¿A quiénes ellos? Aquí está hablando del pueblo de Israel, y dice que también se les dio una buena nueva como a nosotros, pero no les aprovechó. Dice que a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Dice en los que la oyeron. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel, lo mismo, Dios les dio muchas bendiciones, le dio su palabra, hizo milagros, hizo muchas cosas en medio de la nación de Israel. Y dice, al igual que a nosotros, a ellos les fue anunciada la buena nueva. A nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva. Dice, pero a ellos no les trajo un provecho, no les trajo un beneficio, porque aquí la palabra les aprovechó, no les fue útil esa palabra.
no les trajo un beneficio esa palabra al pueblo de Israel. ¿Pero por qué? Porque no la acompañaron, el oír no lo acompañaron con fe. Entonces, ¿cuán importante es la fe? ¿Cuán necesaria es la fe, hermanos? Porque podemos estar oyendo mucha palabra, pero si tu oír no va acompañado con fe, no sirve para nada. Porque el pueblo de Israel quedó postrado en el desierto. Entonces, ¿por qué? Porque no acompañó el oír con la fe. Entonces, nosotros debemos, dice que en otro pasaje de la Biblia, no lo traigo escrito, pero dice que estas cosas se escribieron, estas cosas del pueblo de Israel y todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, se escribieron para nuestro ejemplo y para que nosotros no caigamos en los mismos errores que ellos tuvieron. Entonces, aquí estamos viendo que ellos oían, pero no tenían fe al oír. Como aquí en México decimos, ¿verdad? Les entraba por un oído y les salía por el otro, porque no, la fe va a ser viva la palabra de Dios en nuestro corazón. La fe la transmite en lo profundo de nuestro corazón. Entonces, para nada les aprovechó. La palabra que has escuchado, como decía en una predicación mi hermano David, la palabra de tantos años que hemos estado escuchando, de tanto tiempo que hemos vivido en el Evangelio. A lo mejor algunos digan, ay, pues yo nada más tengo 1 año, 2 años, no importa, hermano. Ya hay mucha palabra en tu vida, ya muchas semillas han sido lanzadas en tu vida. Esas palabras que tú has escuchado, tú las has oído y las has acompañado con fe. Porque déjame decirte que podemos decir amén. Sí, yo he creído en todo lo que la palabra de Dios dice, yo tengo fe en lo que Dios dice, pero déjame decirte que también en la Biblia fe es igual a obediencia. Cuando tú crees las palabras de Dios, va a haber un fruto y ese fruto es obediencia. El pueblo de Israel se le anunció la buena nueva, al pueblo de Israel le daban indicaciones, el Señor a través de ¿quién? De Moisés, le dio la ley. Pero ¿qué pasó? Oían la palabra, pero no la acompañaban con fe, solamente la oían. Entonces, la fe va a hacer que tú obedezcas. La fe tiene que producir un fruto. No podemos, a lo mejor, ay, hermano, usted no puede evaluar mi fe. O muchos decimos, ay, yo tengo tanta fe que Dios me guarda y me libra. No, hermanos, si es verdad, qué bueno que tengas esa fe, pero la fe más hermosa o ¿cómo podemos decirle? Es la que produce fruto y es el fruto de la obediencia. Esa es la fe. Y este pueblo no le trajo provecho. ¿Por qué? Porque no acompañó esa palabra oída con fe. Entonces, esto lo dejó escrito el Señor para que tú y yo pongamos atención y no imitemos ese tipo de conductas que el pueblo de Israel tuvo, sino que al contrario, ¿verdad? Si aquí dice que ellos oyeron las buenas nuevas como nosotros también las estamos oyendo, que entonces esa palabra debe ir acompañada con fe y no ignorar esa fe. Entonces, como les comentaba el hermano David, decía, tantas predicaciones, hoy es el momento de ponerlas a obrar, de activarlas, y como por la fe las activamos por la fe. Y va a haber una acción en nosotros, y entonces va a haber un beneficio, va a traer provecho a nuestras vidas si nosotros la acompañamos de fe. Acompañar aquí es mezclarla. El oír se mezcla con la fe y va a traer algo hermoso en nuestras vidas. Va a traer algo hermoso. La palabra de Dios, hermanos, es un alimento, pero no va a alimentarnos si no creemos en ella, si no la mezclamos con fe. Esta palabra que siempre y cada día nos dan es un alimento para nuestras vidas. No va a traer provecho, no va a ser útil, no traerá un beneficio. El oír es lo que abre la puerta. O sea, cuando tú prestas tus oídos para atender a la palabra de Dios, para poner atención, y es algo que siempre debemos de procurar, hermanos, abrirnos un tiempo
para no estar haciendo otras cosas durante estos momentos que vamos a dedicar del escuchar la palabra de Dios, sino poner lo más que podamos atención. Dice que el oír abre la puerta, y creer, o sea, la fe hace entrar por ella y activa las promesas. La fe te hace entrar a lo que Dios está hablando y activa las promesas de Dios en tu vida. Debemos mantener avivada nuestra fe. En medio de las circunstancias, en medio de cualquier circunstancia, sea buena, sea mala, uno de los propósitos, hermanos, que el enemigo quiere es matar nuestra fe, turbarnos con ciertas situaciones y que cuando a ti te lean algo y te digan, mira, aquí la palabra de Dios dice esto para tu problema. Y muchos dicen, pero ¿cómo es eso? ¿O cómo va a ser esto? No, cuando empezamos a buscar y a rebuscar el cómo, y no es imposible, y entonces ese es lo opuesto a la fe. Nosotros, si tú le rendiste tu vida al Señor, entonces tú estás diciendo que vas a creer todo y que todo lo que está escrito aquí es para un provecho para nosotros, que va a ser un beneficio para nosotros. Pero cuando empezamos a decir, pero ¿cómo va a ser? ¿Pero cómo es? ¿Pero cómo? Entonces ahí, hermanos, ya no trae un alimento a nuestras vidas. Por eso es que tenemos que tener fe, y el enemigo va a matar tu fe, diciendo, a ver, ¿por qué la Biblia dice esto? Y mira, ya te pasó esto. Y tú creíste, pero la fe es más allá, hermano. Nosotros estamos convencidos, nuestra fe está basada en pruebas. Es un convencimiento basado en pruebas de que Dios es bueno y que los planes que Él tiene para nosotros son planes eternos y perfectos, porque así dice su palabra. Entonces, hermanos, cuida tu fe. Tu fe va a ser sacudida, tu fe va a ser probada. Así dice la palabra de Dios. Un día le dijo el Señor a Pedro, ¿verdad? ¿Sabes qué, Pedro? Yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. ¿Por qué vas a hacer? El enemigo me ha pedido, ¿para qué? Para zarandearte. Pero yo he rogado al Padre, que tu fe no caiga, que tu fe sea fortalecida. Entonces el enemigo, ¿qué va a hacer, hermano? Nos va a querer zarandear. Pero una de las cosas es que nuestra fe no caiga. Que nuestra fe, y no sé cómo ser, yo me imagino el zarandeo fuerte, o sea, no es algo, una movidita, es algo fuerte, hermanos, que el enemigo va a querer matar en esos momentos tu fe, pero no permitamos eso. Llénate de la palabra, escucha la palabra de Dios acompañada de fe. Cuando la leas, acompáñala de fe. Lo que está escrito aquí son palabras de Dios para tu vida. Entonces, nosotros, hermano, debemos como les mencionaba, en cualquier circunstancia, mantener nuestra fe. Nuestra fe va a ser probada y tiene que ser hallada más preciosa que el oro, dice en Santiago. Entonces, hermanos, podemos leer la palabra de Dios en el Salmo 46:1, que dice: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él ha prometido ser nuestro amparo. En Juan 14, del 1 al 6, yo no los escucho aquí, ¿verdad? No puedo preguntarles ¿cuántos creen esta palabra? Pero el Señor está ahí donde tú estás y Él está viendo tu corazón. Él está mirando tus pensamientos. Él escudriña lo más profundo de nosotros y Él sabe si lo que tú estás escuchando va acompañado, va mezclado con esa fe que se requiere para oír la voz del Señor. En Juan 14, del 1 al 6, dice el Señor: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Estas son palabras vivas, hermanos. Palabras que deben de ser acompañadas con fe, creyéndolas, que lo que está hablando aquí Jesús es verdad para nuestras vidas. Y que Él dice, no se turben.
creen en Dios, crean también en mí. Dice que Él fue a preparar lugar para nosotros. Dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, sino por mí. Entonces, hermanos, si tú crees que Dios es nuestro amparo, también debes de creer que el Señor está preparando una morada para nosotros en el reino de los cielos, y tienes que creer que el único camino es Cristo para llegar a esas moradas que Él está preparando. Entonces, ahora vamos a pasar con la esperanza. La esperanza, hermanos, es esperar con anhelo. Es un deseo expectante. Por lo general, esta espera, hermanos, se hace con placer, ¿sí? Esperanza es esperar con anhelo. Tú estás esperando con placer, estás esperando algo. Es saber que sucederá una cosa. ¿Qué es lo que se le opone a la esperanza, hermanos? La desesperación. Aquellos que viven en desesperación es porque no tienen esperanza. Y hay desesperación en sus vidas por ciertas cosas que les están atribulando, por ciertas cosas que están viviendo, por ciertas cosas. Entonces empieza a llegar la desesperación y esto se opone a la esperanza. Y la esperanza, hermanos, culminará cuando disfrutemos. La esperanza ya va a terminar, porque aquí en Corintios dice que la fe y la esperanza van a acabar, pero el amor va a seguir. Va a culminar cuando estemos disfrutando, cuando estemos disfrutando de esa vida eterna que estamos esperando. ¿Con qué? Con anhelo y con placer. En Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice aquí que nosotros en aquel tiempo, hablando de aquel tiempo cuando vivíamos sin Cristo, que estábamos alejados de Dios, estábamos alejados de esa ciudadanía celestial, pero que también estábamos ajenos a los pactos de la promesa, hermanos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, nos da a entender que los que no están en Cristo no tienen esperanza, aunque ellos dicen que sí. Si tú le preguntas a alguien que tiene a lo mejor hospitalizado a algún familiar, le dices, ¿tú tienes esperanza en que él va a salir? A lo mejor te puede mencionar que tiene esperanza, pero ¿en dónde está basada su esperanza? Si aquí nos da a entender que antes que estábamos en otro tiempo alejados de Cristo, estamos excluidos de sus promesas, no teníamos esperanza, pero cuando ya venimos a Dios, Él nos da esperanza y nos da una esperanza viva, porque antes éramos excluidos, y nos da a entender que el hombre entonces sin Cristo no tiene esperanza y solamente hay desesperación en su vida, como a lo mejor en un momento estuvimos nosotros en desesperación, no teniendo a quién recurrir, aunque a lo mejor de repente por un día en la mañana despertábamos y decías, tengo la esperanza de que esto va a cambiar. En tu mente decías, pero ¿en quién ponías esa esperanza? ¿Saben que esperanza en el diccionario dice que es ilusión? Y esperanza, a lo mejor dices, tengo la ilusión de que esto mejore. Pero ¿en qué tienes esa ilusión? Tengo la confianza de que todo esto va a pasar. ¿En dónde está esa confianza? ¿En dónde está esa esperanza? Algunos dicen que su esperanza está basada en el dinero. Tienen la esperanza en su dinero. Tal vez puedan decir ellos, ay no, chorta, si yo me pongo malo, ahí sacan los billetes
Van al banco, sacan dinero para que me internen con los mejores doctores y su esperanza está en su dinero. Pero esa esperanza, hermanos, son inciertas, no son seguras. Algunos podrán decir que tienen esperanza en una persona. Si yo le hablo por teléfono, yo tengo la esperanza de que esta persona me puede ayudar. Pero esas esperanzas son falsas, esas esperanzas son inciertas. El hombre no puede ir más allá. Algunos tienen la esperanza, no sé, en su trabajo, ¿verdad? A lo mejor lo descansaron y están esperando y tienen la esperanza de que lo llamen. Él me va a hablar, me van a hablar. Y a lo mejor va a resultar que ni te van a hablar y hasta te van a dar tu carta ya para que renuncies, porque tu esperanza está basada en algo incierto. Pero cuando Cristo está en nuestras vidas, nuestra esperanza es Él. Tenemos una esperanza viva, una esperanza segura. Entonces, no podemos estar nosotros basándonos en esperanzas inciertas, hermano. Ya estás en Cristo. Cristo es nuestra esperanza viva. Amén. El Señor, hermanos, sigue diciéndole a la gente: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si tú vives aún sin Cristo, si tus esperanzas son inciertas, si tú dices, si nada más vives con la ilusión de despertarte el día de mañana y decir, esto va a pasar, esto va a cambiar, créeme que no va a cambiar, porque si tú no tienes a Cristo, esto no va a cambiar. Pero el Señor hoy dice, yo estoy aquí y quiero darte una esperanza de vida. Yo estoy aquí tocando a tu puerta. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Si tú como hijo de Dios perdiste la esperanza porque pensaste que las cosas se tenían que hacer a tu modo y Dios no actuó de la manera en que tú pensabas, y tú perdiste esa esperanza, porque ese es el trabajo del enemigo, que tú pierdas tu esperanza en Cristo. Yo te invito a que hoy vuelvas a renovarte en Dios y que vuelvas a colocar tu esperanza en Cristo, porque Él es fiel y lo que Él ha prometido, Él lo hace. Y les vuelvo a decir, sus planes para nuestras vidas son buenos, son perfectos, son eternos. Entonces podemos nosotros depositar toda nuestra esperanza en Él y saber que Él no nos va a fallar y saber que Él va a hacer las cosas para nuestro bien, aunque a nuestro parecer a veces no es la manera, ¿verdad? Pero nosotros debemos de tener nuestra esperanza en Cristo. Ya antes vivíamos alejados, ahora ya en Cristo, ya todas estas promesas son para nosotros. Ya nosotros tenemos esperanza. Antes vivíamos con una esperanza incierta, pero ahora nuestra esperanza es segura. Vamos a ver Tito 2, 11 al 14. Y fíjate lo que recomienda aquí Pablo a Tito. Toda la palabra de Dios es hermosa, hermanos, pero escucha la palabra y mézclala con fe. Acompáñala de fe. Dice el 11 al 14, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, aquí el Señor dice, la gracia de Dios ya se ha manifestado a tu vida. Entonces ahora tienes que empezar a renunciar a la impiedad, tienes que empezar a renunciar a los deseos mundanos, tienes que aprender a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es esa esperanza bienaventurada, hermano? Dice que es la manifestación gloriosa
de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra esperanza está en que Él un día va a regresar por su iglesia. Y mientras yo estoy aguardando, mientras yo estoy abrigando esa esperanza, porque aguardar es abrigar, mientras yo estoy colocando esa esperanza en mi corazón, tengo que empezar a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, a vivir sobria, justamente y piadosamente. Eso es lo que el Señor aconseja mientras nosotros estamos teniendo esperanza. Ahora vamos a irnos a Hebreos 10:23. Dice la palabra del Señor: mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces dice que no andemos nosotros, híjole, ahorita sí creo, mañana no creo, ay, esta palabra sí la creo, qué hermoso dice, pero esto no lo creo, no me conviene, no me gusta, no es para mí. No seas fluctuante, hermano, sino que mantente firme. Y dice en la profesión de nuestra esperanza, porque ¿qué dice aquí? Porque fiel es el que lo prometió. Él es fiel, Él no falla, Él no cambia como nosotros. Él es inconmovible, Él está siempre fiel, hermanos, a sus palabras. Él no va a cambiar. En primera de Juan 3, 1 al 3. Dice lo que era desde el principio, primera de Juan, les dije, ¿verdad? 3, no me equivoqué. 3 del 1 al 3 dice: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza, hermanos? En que Él se va a manifestar a nosotros. Esa es la esperanza. Dice, se purifica. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si nosotros tenemos esta esperanza, porque aquí si todo aquel que tiene esta esperanza, si tu esperanza es que Él se va a manifestar a tu vida y que vamos a ser semejantes a Él, entonces ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál es tu trabajo, hermano, mientras esperas? Si esa es tu esperanza, purificarte, hacerte más limpio, porque aquí esta palabra es eso, hacerte más limpio, santificarte. Entonces, eso es lo que nos habla el Señor de la esperanza, y que el Señor quiere que nosotros no perdamos la esperanza y que caigamos en desesperación en cualquier circunstancia, hermanos. Les recuerdo que el enemigo quiere destruir la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, quiere robarnos nuestra fe y quiere robarnos nuestra esperanza, pero no lo permitamos. Este es un poco, hermano, de lo que es la fe y lo que es la esperanza, porque si nosotros ampliáramos esto sería muy, muy, muy grande. Entonces ahora vamos a pasar con lo que es el amor. Entonces, hermano, es imprescindible que no, es absolutamente necesario que no falten estas cosas en tu vida. El amor. El amor es lo más grande. Aquí dice en Primera de Corintios, vamos a volverlo a leer. Primera de Corintios 13:13 dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué es el más grande? ¿Por qué es el mayor, hermanos? Porque nunca acabará. El amor continuará por la eternidad y la fe se va a ver cumplida cuando ya estemos frente a Cristo y la esperanza va a ser cumplida cuando ya estemos disfrutando aquello que el Señor nos prometió.
lo vamos a estar disfrutando. Entonces, ¿ya para qué esperar? Ya no vamos a esperar nada. Cuando estemos en la eternidad, ya estamos allá. Ya no hay que creer ni estar lidiando en pruebas y en tribulaciones y en dificultades. Ya no vamos a necesitar la fe, porque allá se va a quitar todo llanto, todo dolor. ¿Sí? Entonces, pero el amor va a seguir. ¿Sí? El amor va a seguir va a continuar por la eternidad. Y en este pasaje de Primera de Corintios, hermanos, Pablo no habla del amor como describiendo el amor, sino que está describiendo la biografía de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú lees todo Primera de Corintios capítulo 13, te darás cuenta que habla del amor. Y todo lo que habla acerca del amor es la descripción de la vida de cómo vivió el Señor Jesús. Sí, ya en los últimos versículos, desde el versículo 4 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces aquí, hermanos, cuando en estos versículos habla acerca del amor, está describiendo a Jesús, porque Él fue benigno, todo lo sufrió, Él todo perdonó, Él todo lo soportó, Él todo lo esperaba, dice, Él no se gozaba de la injusticia, Él no hacía nada indebido, Él no buscaba lo suyo, no se irritaba, no guardaba rencor. Es una descripción de nuestro Señor Jesucristo. Y en su palabra, el Señor nos manda a ser imitadores de Él. Imitar, dice que en Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Debemos de imitar al Señor Jesucristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, Jesús es amor y nosotros debemos de imitar esta parte de Jesús, que es el amor. En 1 de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor? Amando, en amor. En otra versión dice: los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¿Y cómo vivió Jesús? En amor. Ahora vamos a Juan 13. Dice que el amor de Jesús, hermanos, es eterno. Juan capítulo 13, versículo 1. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó, dice aquí, hasta el fin. Y a nosotros el Señor nos ama hasta el fin, hermanos. En Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios es eterno. Por eso es que el mayor de la fe, la esperanza y el amor es el amor, porque el amor es eterno. El Señor nos va a amar hasta el fin, hasta que acaben las cosas, hasta que acabemos y concluyamos estas cosas, y hasta el fin, hermano. Ya en la eternidad Él seguirá amándonos, nunca cesará de amarnos. Y este amor, hermanos, que menciona el Señor aquí en estas palabras, que es eterno, que su amor es eterno, que Jesús amó a sus discípulos hasta el final, ese mismo amor dice que ha sido derramado en nuestros corazones. En Romanos 5, vamos a Romanos capítulo 5. Dice desde el versículo 1:
Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Está hablando ahorita, hermanos, de la fe. Y nos gloriamos, ¿qué dice? En la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Aquí antes yo, no sé si ustedes también así lo entendían como yo, pero yo decía, híjole, paso de la tribulación y dice que la tribulación produce paciencia y que la paciencia me va a producir prueba. Y tanta prueba y tanta tribulación, yo decía, ¿por qué? Pero no, hermanos, aquí habla de que la tribulación va a producir paciencia en nosotros, aguante, paciencia es esperar con soporte, con aguante. Entonces, y esta paciencia va a producir prueba, pero esta prueba no es las pruebas que habla de Santiago, que para que sea probada nuestra fe van a venir ciertas pruebas. Esta prueba es como las pruebas que piden como en un juicio, que te dicen, dame tu prueba de que tú eres inocente, o que traes como prueba de que tú no hiciste esas cosas. Esa es una prueba, una evidencia. Entonces, aquí dice que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce una evidencia, y esa evidencia va a producir esperanza. Porque Dios a alguien lo sacó de la tribulación y él soportó con paciencia esa tribulación y va a ser una evidencia para otros de que Dios es fiel, que cumple su palabra, y eso va a producir esperanza. Entonces vemos que, y dice aquí, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, dice, ha sido ¿qué? Derramado en nuestros corazones. Ese amor eterno, ese amor que da Dios, dice que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A través del Espíritu Santo, hermano, cuando sentimos ese toque del Espíritu Santo, que debería ser a diario, el amor de Dios está siendo derramado en nuestras vidas. El amor de Dios lo sigue dando el Señor mientras nosotros, el Espíritu Santo nos llena, nos da de Él, derrama de su amor y está siendo derramado. Pero si no buscamos de ser llenos, de estar con el Espíritu Santo, hermanos, pues no podemos avanzar en el amor. Este amor derramado, hermanos, que es lo que les explico, debe irse perfeccionando. Ya está el amor ahí, ya el Señor lo derramó en nuestras vidas. Yo no sé si a ti te pasó, pero cuando yo me acuerdo de muchos hermanos y a lo mejor a mí también me pasó que cuando yo recibí a Cristo, queríamos ir a abrazar a todo el mundo. Queríamos ir a contarle a todo el mundo quién era el que nos había tocado y nos había llenado y nos había salvado, porque el amor de Dios había sido derramado en ese momento en nuestras vidas, y tú querías abrazar. ¿Por qué? Porque sentías ya ahora puro amor, ya no sentías ni odio a aquel que te había dañado, ya en ese instante perdonamos a medio mundo, y tú quieres hasta ir y abrazar al que te ofendió y decirle, tú en vez de que te dijera perdón, tenías la necesidad de decir, perdóname. ¿Por qué? Porque el amor de Dios estaba siendo derramado en nuestro corazón y tenías ganas de abrazar. Y cada que en la iglesia, ¿verdad? A veces cuando el Espíritu Santo nos llena, no cuando nos paramos a lo mejor del altar o acabamos de hacer una oración y el Espíritu Santo se está moviendo y está fluyendo y está derramando de ese amor en nuestras vidas, y termina el tiempo y todos queremos darnos un abrazo. Porque es el amor de Dios que se está derramando en nuestras vidas. Entonces, pero ese amor que ya está siendo derramado, que ha sido derramado en nuestras vidas, hermanos, debe irse, ¿qué? Perfeccionando. Debe ir creciendo. Va a ir creciendo. Tiene que alcanzar una madurez. Porque, ¿a poco no cuando leemos ahí en Corintios, todo lo sufre? Híjole, no, yo no estoy dispuesto a sufrir todo. Yo no estoy dispuesto a
a muchas cosas que menciona, ¿no? Porque y ya esto también ya no lo han explicado, hermanos, qué significa. Todo lo soporta. No, yo no estoy dispuesto a soportar desplantes. No, yo no estoy dispuesto. Pero es porque tu amor no se ha perfeccionado. El amor se debe de perfeccionar. El amor debe de llegar, debe alcanzar la madurez. Debe crecer. Ya el Señor ya dio de ese amor en tu vida. Ahora tu tarea es que ese amor sea perfeccionado, que ese amor crezca, que ese amor alcance madurez. ¿Sí? Y en 1 de Juan 4:12 dice: nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cuándo se perfecciona el amor de Dios en nosotros? Cuando nos amamos unos a otros. Cuando soportamos ciertas cosas como nos han predicado muchas veces, ¿verdad? Acerca de la ofensa, cuando llegamos a soportar las ofensas, cuando llegamos no solamente tengo que aguantar, eso no es soportar, hermanos, tengo que aguantar al hermano que me ofendí, ya se vino a sentar junto de mí, qué bueno que ahorita no vamos a la iglesia porque no aguanto, ¿verdad? No, eso no es soportar, no es la manera de soportar, hermanos. Dice que cuando tu amor se va a perfeccionar, cuando nos amemos los unos a los otros, cuando sepamos perdonar la ofensa, cuando sepamos ser benignos con nuestros hermanos, cuando sepamos ser sufridos. Entonces es ahí cuando nuestro amor va alcanzando madurez. Es ahí cuando vamos creciendo en el amor. ¿Sí? Dice también la palabra de Dios que el amor de Dios, que el amor cubre multitud de pecados o multitud de ofensas. Si nuestro amor va creciendo, si nuestro amor está alcanzando madurez, va a cubrir esas ofensas que a veces tenemos unos con otros, y no solamente de ofensas, ¿verdad? De muchas otras cosas, hermanos. En estos tiempos que pues la familia estamos juntos, que a lo mejor los esposos, algunos no están yendo a trabajar y están más tiempo en casa, los hijos y todo eso, debemos de ir perfeccionando nuestro amor. Tenemos que perfeccionar nuestro amor, alcanzar la madurez que nuestro amor necesita. Crecer en amor. Tenemos que crecer en amor. ¿Sí? Y es una tarea porque tal vez difícil, porque pues ya vivíamos en una rutina de se va el esposo, yo me quedo, los hijos se van a la escuela y yo me apuro, y ahora ya los tenemos ahí, y el quehacer, y ahora cómo le alzo los pies, voy a barrer y no puedo, y empezamos ahí, pero ahí es donde se manifiesta qué tan maduro, qué tan perfeccionado está tu amor, ¿verdad? Entonces, si nos amamos unos a otros, ahí se va a perfeccionar el amor. De hecho, el Señor resume los 10 mandamientos en 2, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y también el otro que es: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume en el amor, ¿sí? Ahí mismo en 1 de Juan 4, vámonos a saltar al versículo 16, dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor. ¿En qué? El versículo anterior lo dice. ¿En qué se ha perfeccionado el amor? En que Él permanece en mí y yo permanezco en Él. ¿Sí? Entonces, en nosotros, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. De lo que nos están hablando el día domingo. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Dios es, ¿cómo es? Dijimos, es amor eterno,
dice, nosotros somos en este mundo así. Pero, ¿dónde alcanza aquí, según este versículo, la perfección? ¿Dónde se va perfeccionando el amor? En que Él permanece en mí y yo en Él. Y ese permanecer es morar, es quedarme, es comunión. Esto, cuando yo tengo comunión con Dios, mi amor se va perfeccionando. No solamente hacia Él, sino que, porque Él sigue dando más amor. Cuando yo tengo comunión, Él sigue dando más amor y se va perfeccionando mi amor, porque después de tener comunión con Él, yo lo voy a dar, ese amor. Por eso dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pero pues no hemos visto a Dios, pero tenemos comunión con Él. Y ahí es donde aprendemos a amar. En comunión se perfecciona el amor. Primera de Juan 2:5 dice: pero el que guarda su palabra, es en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Aquí otra vez habla de que se ha perfeccionado el amor. ¿En qué? ¿Cómo se perfecciona el amor, hermanos? En guardar su palabra. Cuando yo guardo su palabra, mi amor se perfecciona. Mi amor crece. Ese amor que ya ha sido derramado. ¿Sí? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que guarda su palabra, en este, o sea, en aquel que está guardando su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, porque guardamos su palabra. Y acuérdense que cuando habla de guardar, no habla de, ay, voy a ir a alzar la Biblia, no. O voy a guardarla en lo más profundo de mi corazón, ya la guardé aquí, no. El guardar, hermanos, es sí guardarla en tu corazón, pero ponerla por obra. Sí, eso es guardar su palabra, porque estás tú poniendo en práctica su palabra. Guardando los mandamientos de Dios, el amor se perfecciona, se va perfeccionando. Y es lo que debemos de poner énfasis en nosotros, hermanos, de crecer en amor. No te quedes solamente con lo que ya has recibido. Cada día recibimos más amor de Dios y el amor de Dios se va perfeccionando ahí. El amor de Dios va creciendo, el amor de Dios vas alcanzando madurez en esa parte. Entonces, hermano, no prescindamos de estas tres cosas, de la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de estos es el amor, porque la fe un día va a acabar, la esperanza un día va a acabar, pero mientras estemos en esta tierra, nosotros debemos de mantenernos en eso y no descuidarnos y no permitir que el enemigo nos robe nuestra fe y nuestra esperanza, sino que podamos vivir para Él y creyendo en todo lo que Él ha dejado en su palabra. Entonces, hermanos, espero que haya sido de bendición para tu vida. Vamos a darle gracias al Señor. Señor Jesús, en esta hermosa tarde te doy infinitas gracias porque tú, Señor Jesús, siempre eres fiel con nosotros, Dios. Señor, gracias porque siempre nos enseñas algo nuevo, Dios, Señor, y queremos estar listos para tu venida. Permite, Dios, Señor, que sigamos guardando, Señor, nuestra fe, nuestra esperanza, avivándola, Padre, creciendo en amor, haciendo madurar el amor que ya has derramado en nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, Tú eres, Padre Santo, Señor, el que nos enseña, el que nos da la fuerza, Señor, y te pedimos que nos sigas manteniendo, Señor, en fidelidad, Señor, que nos sigas manteniendo, bendito Dios, en esa esperanza, que nos sigas manteniendo en ese amor, Señor, en medio de cualquier circunstancia, Señor. Debemos nosotros, Señor, avanzar sabiendo que tú eres fiel, que es fiel el que nos ha llamado, Señor. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que escuchó esta palabra.
y que podamos, Señor Jesús, guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra, Dios. Muchas gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Más cada día te deseo, más todavía, Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que sin nada ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús, y te deseo. Más que a la vida te deseo, más cada día te deseo, más todavía, Jesús, y te deseo, más que a la vida te deseo, más cada día te deseo, más todavía, Jesús. Suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad, tú suficiente serás, tú suficiente